Bueno, jóvenes, buenas noches. Esta es la parte relacionada con los conceptos de la parte de transporte en el modelo de trabajo de redes que tenemos para especificar acá, que implica pues conocer un poco sobre interfaces, aplicaciones y específicamente otras cosas que puntualmente se requieren en este caso, ¿no?, para llevar a cabo precisamente el desarrollo puntual de las tareas en redes. Muchas personas piensan que cuando escuchan la palabra transporte, pues consideran que específicamente la palabra transporte es lo que dice la palabra en sí. Cuando nosotros estamos hablando del concepto del transporte en la parte de redes, nosotros no estamos hablando precisamente de lo que es el volumen del hecho de mover información, en ese caso. Más bien, la parte de transporte habla puntualmente de la ubicación necesaria que se tiene que tener para identificar el interfazamiento entre el mundo de las aplicaciones y el mundo de las redes. Ojo con ese concepto, porque allí puntualmente se dice que nosotros tenemos, digámoslo así, la forma para poder definir cómo es que hoy en día cualquier nivel de aplicación se entiende con la parte de redes. Entonces, para esto hay definidos específicamente un par de protocolos. Un par de protocolos que puntualmente son en este caso TCP y UDP. Ya, desde ese punto de vista. Y pues nosotros vamos a hablar sobre los objetivos que básicamente tiene el hecho de manejar el concepto del transporte. Tener transporte en la parte de redes, cuando se habla de protocolos, no es realmente, en ese caso, repito, mover información. De hecho, se habla es de más bien administrar el transporte, puntualmente hablando, de la información entre los dispositivos que están conectados de una forma extremo a extremo. Entonces, cuando nosotros nos dicen acá, mire, descríbanos ciertas cosas de cómo pasa esto, entonces va a depender del tipo de aplicación que uno esté construyendo para esto, en este caso. Entonces existen aplicaciones que son formalmente utilizadas bajo el trabajo de TCP y UDP, que son los protocolos tutelares que se usan en la capa de transporte. Para esto también toca considerar que hay incluido dentro de esta situación una cosa que se llama el número de puerto y su uso. Entonces, cuando estamos hablando de números de puerto, ojo con esta parte, no estamos hablando de direcciones físicas. Estamos precisamente hablando de direcciones lógicas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pongan cuidado. Entonces, pues, ¿qué tenemos que implementar nosotros? Pues el concepto de saber cómo es que realmente en el Internet un par de cosas se conectan. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de un establecimiento y una finalización, por ejemplo, en este caso, de lo que es un concepto de una sesión de comunicaciones. Pero esa sesión de comunicaciones vive o se implementa bajo una expectativa de que pues haya, en ese caso, un concepto muy funcional de apoyo y soporte, ¿cierto?, de todos los procedimientos necesarios para que sea garantizada el envío de la información. Entonces, o sea, realmente aquí nos vamos a dar cuenta quién es quién en la parte del desarrollo, lo que es el proceso de las comunicaciones, porque ustedes van a contrastar bastante fuerte qué hace un protocolo TCP frente a UDP. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, ¿para qué sirve realmente entonces la parte de transporte? Porque es que no transporta información. Hemos dicho que sí administra información. La parte de transporte puntualmente habilita o, o da la apariencia de habilitar aplicaciones en los dispositivos para que ellos realmente se comuniquen de una forma extremo a extremo. Entonces, esto es una comunicación extremo a extremo entre un par de hosts según el modelo TCP/IP. Entonces, la capa de transporte lo que hace es lo que dice acá: trasladar los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red. No es más, o sea, esto es una comunicación vista desde el punto de vista desde una vista macro, en la cual las relaciones son horizontales, pero el flujo de la información es en ese caso vertical. Entonces, miramos eso a continuación. Entonces, la parte de transporte no es otra cosa que aquella funcionalidad que es responsable de ayudar a establecer lo que es el concepto de sesión en ese sentido temporal, pero direccionando de una vez lo que usted requiere en ese caso trabajar, que en ese sentido serían las aplicaciones,
¿cierto? Y los hosts, que lógicamente, supuestamente están allí asociados, que en ese caso es lo que va a permitir que usted pueda transportar datos entre las aplicaciones. Entonces, la familia de protocolos TCP/IP sobre la parte de transporte usa dos protocolos por separado para poder llevar a cabo esa funcionalidad. Hay un protocolo que se llama TCP, hay otro protocolo que se llama UDP. Cada uno de ellos sobre la parte de transporte maneja una PDU diferente. Por ejemplo, el TCP maneja una PDU que se llama segmento y el UDP maneja una PDU que se llama datagrama. Entonces, las responsabilidades que están allí inmersas, en este caso, son básicamente para quien realmente tiene una necesidad de saber cómo está el proceso de comunicación, es de la de rastrear individualmente los flujos de información entre los hosts a nivel de origen y destino, saber cómo se pueden partir la información o segmentarla para poder administrar el envío de la información y de una vez en ese caso reunificarla en los extremos donde sea necesario y obviamente poder darle la posibilidad de que las aplicaciones sean identificadas de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas. Entonces, en primera instancia, la parte de transporte pues se encarga de unas cosas bien importantes, como cuáles, la multiplexación de las conversaciones. El concepto multiplexación es bastante, digamos que evidente cuando nosotros entendemos un poco su naturaleza. Cuando hablamos de multiplexado, en otras palabras estamos hablando de un concepto de entrelazado de varios pedazos de comunicación, por ejemplo, por decirlo así, entre diferentes usuarios que posiblemente estén aportando pedazos de su proceso de información en la misma red, en ese caso, pero digamos que podrían hacerlo de forma simultánea. O sea, es como hablar con una gran cantidad de gente que está produciendo información al mismo tiempo y cada uno de ellos aporta para la comunicación un pedazo de su propia información, pero no para conformar una información más grande, sino para concebir un paquete de datos, en este caso, que se puede enviar con los pedacitos de información hacia el extremo a donde se quiere llegar. Entonces, para estas cosas, lo que se está haciendo es precisamente trabajar con un concepto de redundancia, y ese concepto de redundancia se ve reflejado en la agregación de un encabezado a cada segmento o a cada datagrama para identificarlo. Entonces, la parte de transporte, pues obviamente, pues va a partir del hecho de que uno tiene que considerar una palabra que se llama confiabilidad. Entonces, en cuanto al protocolo TCP, por ejemplo, este proporciona dentro de sus características de trabajo una confiabilidad que pueda ayudar a asegurar a que los datos lleguen a su destino. ¿Cómo hace esta situación? Pues el protocolo TCP usa un concepto que se llama acuses de recibo y asimismo otros procedimientos asociados para asegurar la entrega. Entonces, el problema es que esto implica que haya mayores demandas de información y eso implica mayor sobrecarga y mayor sobreencabezado. O sea, lo que implica que esto se tenga que demorar más. En tanto que el protocolo UDP va a proporcionar solo funciones básicas para la entrega, pero no entrega, no dice, no garantiza absolutamente nada. No hay confiabilidad. Entonces, al no haber confiabilidad, se supone que es menor la sobrecarga. Entonces, a uno le preguntan, bueno, pero si eso es así, en el internet uno cómo hace, qué protocolo usa uno, TCP, UDP. Entonces, hay que considerar algo. Cuando uno está desarrollando aplicaciones para redes, entonces existe un concepto que se llama el equilibrio entre lo que es la necesidad de la confiabilidad y la carga que implica para la red. Entonces, ¿usted qué quiere hacer realmente? Entonces, un desarrollador, por ejemplo, se pone a pensar en ese caso de que si está haciendo aplicaciones que necesitan en ese sentido garantías, entonces las tiene que montar sobre TCP. Pero si tiene que hacer aplicaciones que puntualmente no arroje tanta necesidad de garantías, pero sí en ese caso un trabajo como tal, asociado a la velocidad de envío de la información, entonces en ese caso sería mejor trabajarlo por UDP. Entonces la diferencia fundamental. Ahora entramos un poco más en materia. Entonces, según esto, por ejemplo, el protocolo TCP está definido, para comenzar a hablar de estas cosas, TCP tiene una particularidad. Ahí está definido en un RFC, el 793,
digamos que es un protocolo que se considera orientado a conexión. Cuando se dice que es orientado a conexión, pues esto implica que fundamentalmente tiene una posibilidad de crear sesiones entre origen y destino, garantiza entrega confiable, hace reconstrucción de datos ordenada, o sea, porque tiene una numeración y un secuenciamiento de los pedazos de la información, o sea, él puede ordenarla, puede hacer control de flujo, y además de eso, pues obviamente es un protocolo con estado, porque él puede hacerle un seguimiento de la sesión, él puede decir, por ejemplo, en un momento específico la sesión en qué grado está, ya, en este caso. Entonces, TCP es un protocolo que desde ese punto de vista, si usted montar aplicaciones y necesita confiabilidad y seguridad, tiene que hacerlo con él. Entonces no hay nada más que decir. Ahora, el protocolo UDP está definido en el RFC 768, es no orientado a conexión, no es confiable, no hace reconstrucción de datos ordenada, no tiene control de flujo, no es un protocolo con estado, y obviamente pues sencillamente ¿para qué sirve? Pues hombre, entonces partamos de un hecho. Si yo necesito garantías en el envío de información y asegurarme de que llegue, entonces tengo que usar UDP. O sea, pero la velocidad no es tan rápida. Perdón, TCP. Pero la velocidad no es tan rápida. Si yo necesito que la velocidad sea más rápida, porque no necesito hacer todo ese poco de cosas, sino enviar información, entonces UDP es el protocolo de transporte llamado a esto. Por ejemplo, la voz sobre IP. El concepto de voz sobre IP pues, es algo particular. Yo le voy a contar a todo el mundo hoy qué se puede estar haciendo sobre voz sobre IP. Voz sobre IP pues puntualmente tiene unas instancias. Por ejemplo, aquí tengo el lado A y el lado B. Entonces, cuando uno está viendo que hay flujos de información, estos se hacen por UDP. ¿Por qué? Porque es que necesitamos velocidad, streamings. Pero si yo quiero conformar el concepto de sesión, el concepto de sesión se monta en este caso es sobre TCP. O sea, yo para considerar que tengo una sesión de comunicaciones, yo debería de instanciar la sesión implementándola por TCP y el flujo de la información por UDP. Pare de contar. ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces hablemos sobre la que implica, mejor dicho, lo que hace TCP, o mejor dicho, lo que se hace en la parte de transporte. En la parte de transporte, pues obviamente aquí hay una cosa bien importante de considerar. Tanto TCP como UDP para reconocer las aplicaciones usan unas cosas que llaman los números de puerto para obviamente direccionar cómo se tiene que hacer su trabajo. Entonces, por ejemplo, el correo electrónico usa el puerto 110, una página HTML usa el puerto 80, un chat de internet usa el 531. Entonces, una máquina de estas puede tener múltiples aplicaciones conectadas a través de una instancia de su puerto de transporte con su dirección IP. Así que, pues yo creo que es el momento como de decirlo. Realmente si vamos a decir las cosas, pues digámoslas de una vez. Entonces, en este caso, si yo tengo un puerto, ¿cierto? Y una IP, entonces tengo una cosa que se llama socket. Creo que esto ya lo había mencionado de alguna manera. Entonces, esto es un socket. O sea, al par que implica asociar un puerto de transporte y una dirección IP. Entonces, si yo, por ejemplo, en otro extremo tengo otro puerto y otra IP, entonces tengo otro socket. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo otro socket. Ahora, yo realmente si digo, este es un cliente y este es un servidor, entonces el socket de cliente llama al socket de servidor. Entonces, esto realmente así funciona el internet, ¿no? Entonces, este computador que puede estar aquí, en este caso, puede llamar a un socket de un servidor. Por ejemplo, cuando yo quiero cargar una página web, estoy cargando o llamando a un servidor web. Cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo una transferencia de correo electrónico, pues yo estoy usando el puerto de aplicación que probablemente esté compuesto por el protocolo POP, el protocolo SMTP. En este caso, ¿cierto? Entonces, pero eso va a estar ubicado en un servicio. Entonces, a la asociación de comunicación entre un par de sockets se le dice tuple de comunicaciones. ¿Está claro?
¿Está claro? ¿Sí está claro o no? Profe, Cuénteme. Profe, por mi lado sí. Por el lado y por el lado de los demás. sí, profe. Bueno, entonces ya saben que es una tupla de comunicaciones, ¿no? O sea, realmente cuando yo estoy en un... ¿Cuántas tuplas de comunicaciones puedo tener yo abiertas al tiempo? A ver, pregunto. ¿Cuántas tuplas de comunicaciones pueden estar abiertas en mi extremo al tiempo? Estoy escuchando. Ya me estoy como aburriendo. Hola, hablen pues. ¿Cuántas tuplas de comunicaciones? Varias al mismo tiempo, pero Pues es que eso va a depender de qué tantas aplicaciones soporte yo. En este caso, sí, pues obviamente es lo que determine. A ver, ¿cuál es la ventana más fácil para usar un protocolo de aplicación? ¿O cuál es el mecanismo más fácil para usar, por ejemplo, una ventana de aplicación que tenga que usar la capa de transporte? ¿Qué software? El registro. El browser, el navegador. Cualquier navegador básicamente te abre la parte de transporte usando el protocolo HTTP, en este caso, sobre el puerto 80. Míralo aquí. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Yo creo que estamos como pegados en esto. Pero sigamos explicando. Entonces, por ejemplo, acá, miren bien, vamos a hablar del direccionamiento de puertos TCP y UDP. O sea, son dos protocolos de transporte por separado. Por ejemplo, acá, este computador que están viendo ustedes se conecta vía FTP y vía web con este servicio, con este servidor que está acá. Entonces, eso es una operación tipo cliente-servidor. Entonces, aquí hay dos aplicaciones. Si pueden notar ustedes, la dirección IP origen es la misma. La dirección IP destino es la misma. Solo que el servidor tiene un servicio FTP y un servicio web montado. Entonces, como pueden apreciar, él está haciendo las peticiones desde este puerto que está aquí, que es diferente al puerto que está acá, que están en el mismo dispositivo origen, a diferentes aplicaciones. Una que está en el puerto 21 que es para FTP. Entre otras cosas, no es el único puerto que se usa para FTP. Se usa el puerto 20 y el puerto 21. Y en la página web, pues esto sería uno de los eventos que tocaría revisar ahora. Aquí tenemos precisamente, como pueden apreciar, ¿sí?, una llamada desde el puerto 1099 al puerto 80. O sea, en otras palabras, ¿cuántas tuplas de comunicaciones tiene este escenario? Los escucho. dos. Dos. Dos, precisamente. Apenas hay dos. Estemos así nomás, pero por lo menos hubo alguien que contestó. Bueno, entonces, en este caso, fíjense, pues el direccionamiento de los puertos va a depender de ciertas cosas que tenemos que tener muy claras. Por ejemplo, si yo soy un desarrollador de aplicaciones y yo quiero hacer una... Supóngase que yo quiero hacer un gestor de correo, ¿cierto? Entonces voy a manejar información relacionada con el correo. ¿Está claro para todos? Entonces, si eso es así, ¿qué puertos tengo entre qué rango de puertos tengo que ubicar el desarrollo de esa aplicación? Entonces, eso va a implicar que pues yo estoy trabajando correos, los correos son aplicaciones bien conocidas, entonces como son bien conocidas tienen que estar en el rango de puertos entre el 0 y el 1023. Entonces, por lo general, si son aplicaciones de correo, van a tener que usar el protocolo SMTP o el IMAP o el POP. Entonces, de esos puertos no me puedo salir, o los tengo que usar todos. Si yo, por ejemplo, en este caso, por decirlo de otra manera, me da por decir, voy a inventarme una aplicación nueva, pero también quiero registrarla, en este caso, entonces yo puedo usar la ubicación de direcciones de puerto entre el 1024 y el 49151. Entonces allí podría colocar en este, ahora no quiere decir que yo también pueda colocarla en otro lado, pero la puedo colocar mejor allí. Si yo de alguna manera quiero trabajar
Y obviamente esto está por fuera de las aplicaciones registradas y los puertos bien conocidos. Entonces, ¿en qué rango me tengo que ubicar? Pues me tengo que ubicar del 49.152 al 65.535. Y pare de contar. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Entonces, en este caso, uno debe de tener muy claro qué puede hacer con los puertos de aplicación. ¿Está entendido esta parte? Profe, esa determinación de los puertos, ¿eso viene de algún estándar o Pues de es lo comunicación? mismo que te estoy diciendo. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué aplicación quieres hacer? Supone que vos tenés... No, por ejemplo, profe, para transmitir video y audio por... Exactamente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer transmisión de video y audio, pues obviamente son streamings que van a estar sobre UDP. Entonces, por ejemplo, Ujú. si es video, supongamos que sea videoconferencia. Entonces vamos a tener que venir a buscar acá si la videoconferencia está definida como un puerto bien conocido o un puerto registrado. Si eso no existe bajo esa especificación, pues yo te diría que lo pudieras montar sobre los puertos registrados o sobre los puertos privados y o dinámicos. Profe, pero como decir, la secuencia de puertos o ese valor de Ajá. puertos, eso ya está definido por la Sí, claro, IEEE o no, la no, norma. los puertos entre 0 y 1023, intocables. Eso ya está hecho. Algunos puertos entre 1024 y 49.151, algunos ya están escogidos, pero también hay huecos. O sea, hay que revisar esa lista. Y realmente los puertos que están libres para utilizar de forma muy arbitraria son los que están por encima del 49.152. Esa es la realidad de esto. Entonces un programador de aplicaciones, un desarrollador de aplicaciones, tiene que pensar en esa situación. Si no lo está haciendo, pues entonces estamos fregados. O sea, Profe, entonces lo que tiene que uno determinar es más los que están sí, restringidos y los exactamente. que están ya pues, O sea, eliminados. Y si un bueno, a ver, desarrollador, por ejemplo, supone que vos dijiste, yo me voy a inventar un nuevo protocolo web. Escucha, entonces tendría que estar por fuera del puerto 80. Tendría que ser otra cosa. ¿Sí me estás entendiendo? Pero pues obviamente, ahora, pero si me estás diciendo voy a montar un servidor de páginas web, vos no puedes montarlo en otro punto que no sea el 80. ¿Sí me entendiste? O direccionarlo a puertos que estén relacionados con los servicios web, porque si no, entonces esa situación no te va a servir, no te va a servir. ¿Está claro? profe, pero es por la topología de la No, red o no, no, eso qué? no tiene que ver con la topología, eso tiene que ver con la filosofía dinámica de las aplicaciones. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿me entiendes? O sea, ya Ah, tienes que pensar en un ambiente de desarrollo web, en donde en ese caso los sistemas de información, las páginas web, todo lo que se involucre allí en ese sentido a nivel de aplicaciones, pues va a tener que ser direccionado, o escuchen muy bien, a través del concepto de aplicación. Por eso es que estamos hablando de los puertos. Es que los puertos no son huecos físicos. Los puertos son instancias lógicas en donde cada concepto de aplicación se determina o se diferencia o se discrimina o se identifica. Eso es un puerto. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar en aplicaciones, por ejemplo, yo quiero llamar, por decirlo así, un protocolo de correo. Entonces, si yo quiero llamarlo, pues tengo que ir a identificar cuál de ellos es. Entonces yo podría llamar en ese caso, por decirlo en esos términos, el IMAP. Yo podría llamar, por ejemplo, el SMTP, el POP3, todos ellos. Entonces, ¿eso y qué implica? Pues que si yo sé que estoy llamando al SMTP, pues llamo el puerto 25. ¿Ya? Ahora, supone que yo no estoy trabajando con eso, sino que estoy trabajando con un establecimiento de sesión básico. Pues yo puedo trabajar con la construcción de una aplicación que me involucre llamar al puerto 23. Y me cree una situación en la cual, asociándolo con una dirección IP y estableciendo un socket, pues con eso se me permite a mí definir la estructura del host, que sí puede llamar en redes, posiblemente a otra aplicación, que supongamos que sea par, porque si vas a hacer un concepto de autenticación, pues tenés que buscar es quien te escuche. Esto normalmente se hacía considerando esta estructura de cosas en un concepto tipo cliente-servidor. O sea, el modelo de esto es el modelo cliente-servidor realmente. Porque vos... profe, y si por ejemplo, necesita un puerto específico, el proveedor de internet que le abre ese puerto a Ah, uno bueno, o uno entonces también lo... otra cosa, exactamente, supongamos que hoy en día los proveedores de internet son muy dados a filtrar mucho las cosas que pasan por ciertos puertos de aplicación. Entonces supongamos que a vos te restringieron el video bajo demanda, el video.
o los puertos. Supongamos que en ese sentido a vos te restringieron el protocolo Telnet. Entonces, el puerto Telnet puede estar vetado. Si a vos te llegan y te dicen, es que su puerto 23 está cerrado, entonces usted ni por el chiras va a poder usar el protocolo Telnet en cualquier máquina montando internet. Por ejemplo, supone que a vos de gracioso les dio por apagarte el puerto 53, que es el del DNS. O sea, le voy a decir una cosa, cuando usted le apagan el puerto 53 porque le han dicho que usted no va a navegar nunca. Por lo menos usando palabras y usando URLs, no puede. Porque resulta que el DNS es el protocolo de aplicación que permite que usted traduzca URLs en direcciones IPs y abstracciones lógicas que pueden direccionar recursos en Internet. Entonces, como quien dice, usted no puede navegar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerle un daño a alguien de que no navegue, pues le cierro el puerto del DNS. Porque la gente hoy en día no sabe navegar de otra manera, sino colocando cosas y escribiendo en un navegador. ¿Está claro? Profe, entonces, por ejemplo, en una red uno puede hacer eso, en No. una red que uno la Sí, administre. claro, usted puede hacer todas esas cosas. Por ejemplo, si yo quiero administrar una red y no quiero que nadie navegue, pues yo a todo el mundo le cierro el puerto HTTP y se jodieron todos y se acabó el problema. Ahora, Al puerto 80. exacto, ahora, si el trabajo de la gente en la empresa es marcar, digamos que envío de aplicaciones sobre páginas en un navegador, usando los navegadores, pues entonces yo no le cierro el puerto HTTP porque pues yo estoy trabajando en la empresa. Pues le cierro el DNS y nadie navega. O les... Profe, entonces, por ejemplo, solamente para dejar que reciban correos electrónicos y que no naveguen en ningún tipo pues, de Eso se puede, página web. exactamente. Estamos prácticamente diciendo cómo llegar a construir un concepto de aplicación segura. ¿Sí me está entendiendo? Usted es Sotelo, ¿no? No, usted no es Sotelo. Ah, usted es Claro, Sotelo. profe. ¿Sí me entendió, jovencito? Sí, Ve, señor. profe, es que nosotros necesitamos implementar eso en la oficina Contráteme. Listo, yo se lo monto. para como decir, filtrar el acceso a Sí. internet. Pues contráteme. El acceso a Yo le internet. explico cómo. No, eso se puede hacer es lo más de fácil. Mira, lo que pasa es que para ese tipo de cosas, cuando ustedes estén en el siguiente curso, si es que llegan allá, yo les explico cómo instalar filtros en los tipos de aplicación, porque yo puedo... Eso. Exactamente, pues ese tipo de cosas se pueden implementar a nivel de lo que son conceptos de aplicación. Yo puedo comenzar... Sí, yo pensé que no va en el router uno puede hacer eso. O sea, tiene Usted que lo ser. puede hacer desde los servidores, usted lo puede hacer... Es más, los enrutadores son los mejores para hacer eso. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque el enrutador usted le puede tratar de bloquear y de filtrar la capa IP y la capa de transporte de una vez. Y tenga, maestro. Entonces... Sí, solamente es como para que le lleguen los correos electrónicos, pero que no puedan entrar ni a YouTube, nada de esas cosas. Yo le puedo montar todas esas cosas. O sea, yo le puedo llegar, mejor dicho, en otras palabras, yo le aprieto los calzones a esa empresa. A lo que sea. En ese caso, no es usted, es cualquiera que tenga el mediático conocimiento de poderlo aplicar. Porque es que acá la gente piensa que es que uno en la parte de redes solo conecta dispositivos. No, acá estas son las cosas que realmente comienzan a construir el concepto de las redes. Porque son las aplicaciones que se soportan específicamente sobre la infraestructura. ¿Sí me está entendiendo? O sea, por ejemplo, mira, aquí acabo de prender la cámara. Créeme que el consumo del ancho de banda está más alto. ¿Qué tengo que hacer yo para que de pronto en este caso esto sea más fluido? Ah, pues hombre, muy sencillo. Se acabó el problema. O sea, así podría en ese sentido aprovecharse mejor el streaming que yo estoy manejando con ustedes y comienzo a rebajar las latencias. Ahora, mire, hagamos un pequeño ejercicio. Vea, el ejercicio es muy simple. Prendan todos la cámara los que puedan prenderla. Y me dicen mentiroso. Valentina, empiece usted pues. No, profe, yo la cámara si no la prendo por Bueno, nada. Bueno, entonces por ahí nada más la prendió uno solo. Entonces nadie la quiso prender, ¿no? Pero entonces queríamos hacer una prueba. Sencillamente es eso, ¿no? En este caso. Bueno, listo pues. Discúlpeme pues, niña. Entonces sigamos la clase. Bueno, entonces sigamos hablando acerca de esto. Por ejemplo, vos querés darte cuenta dentro de un dispositivo cómo se está trabajando. Por ejemplo, mira acá. Por ejemplo, este es mi computador, ¿cierto? Esta es una sesión bajo Windows. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a revisar precisamente esa parte, en este caso.
¿sí? Entonces aquí yo lo voy a ejecutar. Uy, ahí está muy chévere usted En la playa, sí, sí. Usted, ¿quién lo va a escuchar? Va a ir a que es cierto, ¿no? ¡Qué envidia! Envidia. Ojalá fuera cierto. Bueno, mejor dicho, espere que yo le mande fotos de mi playa y verán, ¿yo? Entonces, aquí tienen ustedes lo que yo estoy haciendo en estos instantes. Y te das cuenta, por ejemplo, en este caso, mi dirección IP es la 150. Entonces yo precisamente estoy trabajando con todos estos procesos de aplicación. Mira. Y son básicamente cosas que... No, no, los hackers, ¿cómo hacen? Por ejemplo, ellos averiguan la dirección IP pública y cómo hacen para entrar hacia la red. ¿Será por ellos se averiguan el puerto o qué? No, lo ¿También? que pasa, exactamente lo que tiene que hacer uno a veces es colocar seguridad sobre los puertos y comenzar a filtrar. Precisamente, en este caso. Profe, porque es que yo he mirado por ahí que les envían PIN para que a ver si responden. Entonces Es yo, que está ahí. el problema Eso con esto sí. es que el PIN es de lo más peligroso que hay. Venga, le explico por qué. A ver, por ejemplo, Sotelo, póngame cuidado. Salúdeme. Dígame, profe, ¿cómo está? Yo, profe, ¿Cómo estás? ¿ya subió nota o qué, profe? Todavía no. Vuelva a hacer lo mismo. Vuelva a ¿Cómo, hacer lo profe? mismo. ¿Qué hago, Vuelva a profe? saludarme. Yo, profe, ¿Cómo estás? ¿cómo vamos? Bien, Vuelva a profe. hacer lo mismo. Ah, claro, dale hasta Listo, entonces que... usted me va a dejar trabajar, ¿cierto que no? Ah, bueno. Entonces eso le Sí. pasa a los servidores cuando le mandan tanto ping. Es una forma muy coloquial de explicarlo, en este caso. Ya, profe, un robo le puede estar bien pina y Exactamente, entonces bloqueado, ¿no? por ejemplo, en ese caso, el denial of service es precisamente una de esas cosas. La negación del servicio, es que la gente cree que tumbar un servicio, que tumbar una aplicación, desde ese punto de vista es meterse al computador. No. Usted puede inutilizar el servicio precisamente capturando la atención de esa máquina. Entonces, por ejemplo, usted le mandó 1000 pings. Mire lo que es un ping. Por ejemplo, mire lo que está acá. Mira, ponme cuidado. Por ejemplo, en este caso hay máquinas que no te contestan el ping, ¿cierto? Por ejemplo, mírate esto. Vamos a ver si nos contesta un ping desde acá. Miremos a ver. A ver, ping a la 8.8.8. Por ejemplo, ese es el DNS, creo que, ¿cómo es que se llama esa máquina? De Google, o algo así. Bueno. Busquemos un dominio. Profe, por ejemplo, de Google, Busquemos un dominio. Mire un dominio. Por ejemplo, me está contestando. Pero, de Hotmail. entonces, por ejemplo, busquemos este que está acá. El dominio... Profe, por ejemplo, a ese dominio que tengo ahí, ¿cómo hago para descifrarle la dirección IP? O sea, ¿cómo hago para saber cuál es la dirección de IP? Ese no es Wise. Ah, no. Un momentico. No, es que el Huawei no lo está reconociendo. Espérate un momentico para trasladar. Dame un segundo, que es que hay una cosa que es aplicativa para eso. Entonces, dame un segundo. Esa se llama, eso es Huawei. Lo que pasa es que el Huawei se utiliza bajo... Un segundo. Es que yo he visto que le teclean por comandos y él automáticamente le devuelve pues la dirección IP del dominio. Un momentico. Es que, no, es el comando está, pero es que va dependiendo del sistema operativo. No, pero es un comando. El CNAME. Puede ser ese, espérate un momentico. Bueno, ese es el de OS, ¿no? Porque en Linux es otra cosa. Entonces mira lo que está diciendo acá. Lo que pasa es que acá, no, pero hay una aplicación. Hay una aplicación que ¿sí está viendo cómo se pone de lento esto?
Sí, profe, claro. Pero hay un comando que viene directo. Espérate un momentico, ¿cuál es que era? Para trasladar, o sea, para traducir precisamente lo que es en ese caso el nombre del dominio a dirección IP. Tigres. Ahí está. ¿Sí lo encontró? ¿Sí la pilló Sotelo? Sí, profe, entonces la dirección IP sería la 204. No, mire, tiene la Ah, listo. 204.79.197. Vamos a ver si contesta. Punto 212. Es que yo, por ejemplo, es cierto, hay unas direcciones IP que no le dan de pronto el proveedor de internet y usted les da PIN a eso y no le contesta, entonces dicen que está Porque restringido. el PIN está restringido, porque el PIN no es una aplicación que esté libre para cualquier cosa. O sea, vuelvo y le repito. Y eso uno cómo lo hace, tiene que en la red mismo uno del router uno o... puede hacer el bloqueo del PIN. Mejor dicho, usted puede bloquear el PIN. O sea, realmente Pero usted puede bloquear dos cosas. Usted puede bloquear, vamos a revisar, sigamos en la presentación. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo bloquear el protocolo ICMP o en la parte de transporte o en la parte de aplicación, o puedo bloquear la aplicación PIN, porque es que PIN realmente no es un protocolo, es una aplicación de la capa de aplicación. ¿Ya? ¿Sí me entendió Sotelo? ¿Y los demás? Espero que me estén entendiendo, ¿no? Sí, Entonces yo puedo volar, ¿no? Sí, Básicamente es profe. eso, ¿no? En este caso, listo, ¿está claro? Entonces sigamos mirando acá. Bueno, espero que eso haya quedado claro porque esto hay que comenzar a explicarlo. Miren acá lo que está a mí encontrándose en este escenario. Aquí en este escenario específicamente tengo yo, pues digamos que desde ese punto de vista, el puerto HTTP, aquí tenemos un par de clientes contra ese servidor. Entonces ellos están accediendo al servidor y al puerto SMTP, en ese caso el puerto SMTP es una aplicación de correo, y como pueden apreciar, este está llamando el puerto HTTP desde el 49152 y este está llamando el puerto 25, en ese caso que es el del SMTP, desde el 51152. ¿Ya? Entonces, estos puertos que están abajo en naranja son los puertos bien conocidos. Estos puertos que están de este lado son los puertos supuestamente aleatorios, que son los que pues se pueden usar como origen. ¿Está claro para ustedes? Ya listo. Eso no es tampoco tan complicado. Entonces, ahora hablemos un poquito de cómo es que trabaja TCP. TCP es un a ver, si por ejemplo nos comparáramos con TCP, yo lo voy a decir de forma muy coloquial. TCP, si lo queremos comparar hoy en día con nosotros los hombres, TCP sería un caballero. ¿Por qué es un caballero? Porque es muy procedimental, verifica y confirma absolutamente todo, es muy pausado, básicamente, entonces aplica todo, todo el concepto del desarrollo y del procedimiento en aras de mantener una comunicación entre lo que es un concepto de origen y un concepto de destino, ¿ya? Entonces informa a las partes relacionadas, en este caso, cómo se puede establecer la sesión y cómo no se puede establecer, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que es como cuando uno llega y le dice a una muchacha que la quiere conocer, entonces uno va y le dice, vea, es que yo la quiero conocer, va y le lleva un ramo con flores, le lleva unos chocolates, la invita a salir, la invita a comer, todo ese poco de cosas, y luego pues terminan finalmente conociéndose. Entonces hace un protocolo muy completo y hay una transferencia de información. Deben estar diciendo vaina, ¿no? En este caso. Bueno, es lo que están diciendo acá. Sí, señor, ahorita hablamos de eso. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la diferencia es que hay un concepto three-way handshake. Eso es un protocolo de enlace de 3 vías. O sea, él se gasta un determinado tiempo relacionando las partes y teniendo una trazabilidad del proceso. En tanto que, pues, en ese sentido, pues si nos ponemos a revisar con respecto a lo que hace TCP, en ese caso, pues aquí, por ejemplo, esto estamos determinando a través de un sniffer cómo trabaja TCP. Entonces, aquí hay un paso primero, por ejemplo, en ese caso,
obviamente está indicándonos a nosotros aquí que hay un trabajo de una aplicación. Por lo general, uno va a ver estas cosas con aplicaciones como el HTTP, el servicio web, el correo, o sea, todo lo que supuestamente tenga implicación de autenticación. Si no, pues obviamente esto no sirve en este caso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos notando que aquí se está estableciendo una sesión de comunicación. La fuente es el 10.1.1.1 y el destino es el 192.168.254.254. ¿Qué se está haciendo? Pues se está supuestamente haciendo una sesión de comunicación a través de un concepto que se llama VMware. Ya en este caso se está mandando una señal tipo sync. Acá supuestamente se ha llevado el siguiente paso de esa sesión. Se está abriendo otro enlace. Por ejemplo, ahí están abriendo ya, o se está hablando de que lo relacionado con esto, pues según lo que estamos apreciando aquí dentro de la foto, es que se está haciendo una sesión web porque se está llamando el puerto 80, ¿cierto? Acá mismo esto pues podría haberse determinado también, como pueden apreciar, ¿cierto? Aquí los puertos que se están trabajando son diferentes. En este caso, de hecho, aquí está el puerto destino del puerto 80. Se está llamando una sesión web. Entonces, ya esta es la contestación que está haciendo el servidor. Entonces, el servidor lo que está haciendo es comprobando el acceso a él. Y aquí pues se está estableciendo la sesión de comunicación. Entonces acá se están viendo apenas la primera, digamos como la primera petición HTTP, que es la de abrir un navegador. Nosotros podemos ver esto de otra manera, lo podemos ver así también. Pues obviamente una sesión TCP, en este caso, se abre inicialmente, luego se hace una transferencia de datos y luego finalmente se cierra. Entonces, esto que están viendo ustedes acá es el cerrado de una sesión TCP. O sea, para hacer three-way handshake tiene que tener un establecimiento de sesión, una transferencia de datos y un cierre de sesión. Entonces, aquí está el cierre de sesión, puntualmente hablando. Entonces acá, por ejemplo, podemos también hablar con respecto a TCP por este tipo de cosas, de que él puede trabajar, digamos, aportando confiabilidad. La entrega ordenada es una de sus características. O sea, usted puede coger la información como está acá, segmentarla y enviarla a través de las redes. ¿Qué es lo que necesita usted en el extremo remoto? Pues que haya la misma instancia TCP que se encargue de considerar el rastreo de los pedazos de información y los vuelva a pegar, básicamente. Ya, en ese caso. Entonces, obviamente hay otras cosas bien importantes que están asociadas a esto. Hay una cosa que se llama el tamaño de ventana. La confiabilidad de TCP está soportada precisamente en el tamaño de ventana. ¿Qué es el tamaño de ventana? Supongamos, yo les voy a colocar un ejemplo muy coloquial. Supóngase que yo estoy sentado en un hotel frente a una playa. Y yo tengo, digamos que abiertas las cortinas, digamos que de extremo a extremo en mi ventana. Entonces, alguien vino y me dijo, no, hay mucha luz, y me la cerró a la mitad. Entonces, si yo cuando tenía mi ventana abierta estaba viendo toda la playa, cuando me cierran las cortinas a la mitad, ¿qué quedo viendo yo frente a esa ventana? Pues la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué cantidad de información estoy captando? Pues estoy captando la mitad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que pase a través de ese concepto de ventana, mirándolo desde el punto de vista del tamaño, va a ser la mitad y se puede ajustar. O sea, digamos que yo quiero reconocer personas. En ese caso, entonces, si yo tengo una ventana muy amplia, pues obviamente dependiendo de mi capacidad de procesamiento voy a reconocer personas o lo que esté en ese escenario. Si yo tengo obviamente una ventana un poco más cerrada, pues obviamente voy a ser capaz, o sea, dependiendo de mi capacidad de reconocimiento, pues voy a reconocer todo lo que yo tenga en ese tamaño. Entonces, el ser humano funciona así. Las máquinas son al revés. O sea, en ese sentido, ¿qué quiere decir? Que si la ventana es más grande, pues procesa más información y entra más información. Si la ventana es más pequeña, pues obviamente se ajusta. Pero supongamos que usted está por teléfono y está con otra persona que está con una ventana del mismo tamaño y esa persona le está hablando a usted. Y usted ya no es un humano, es una máquina. ¿Usted qué está entendiendo? Usted está entendiendo todo lo que esa persona le está diciendo de la ventana, de la misma ventana que tiene más amplia que usted. Posiblemente no. O sea, esa persona posiblemente, a veces en términos muy coloquiales, se dice que tiene más ancho de banda que usted. Pero no es que tenga más ancho de banda, sino que tiene más capacidad de proceso para transferir información, en este caso, y confirmarla. Entonces, las ventanas se pueden ajustar, digamos que dinámicamente en los procesos de transmisión de información, porque puede ser que en ese caso
un dispositivo esté enviándole datos a otro y no es que sencillamente no lo entienda, sino que lo tiene, en ese caso, digamos que por el volumen de información lo tiene apocopado, lo tiene minimizado porque no es capaz de procesar todo esto, lo ha ralentizado. Entonces, en ese sentido, las ventanas de información para confirmación, en ese caso, determinan la cantidad de datos que uno puede transmitir antes de recibir un acuse de recibo. O sea, por ejemplo, yo cada rato le estoy preguntando a ustedes, ¿ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? ¿Ustedes qué están diciendo? ¿Me entendió, Profe. Sotelo, o no? Cuénteme. Profe, uno cuando pues uno contrata pues un Ajá. servicio de internet, el proveedor es el que en el servidor le programa a uno ese ancho de banda allí para que uno no pase ese límite. Sobre el ancho de banda tenemos que hablar otro día, pero no, o sea, me está hablando de otra cosa. No tiene nada. No, pues que como lo sumí como a la ventana y eso, yo pensé ventana, que lo la programaban ventana es ahí. la capacidad que usted tiene para procesar datos. Y de pronto, por ejemplo, que yo le estoy diciendo a usted, le voy a hablar una hora seguida a ver si me entendió. Y yo después de la hora le digo, ¿usted entendió? Usted llega y me dice, no entendí. Entonces, ¿qué quiere decir? Como usted no me entendió, yo ese acuse de recibo no lo considero positivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que en las redes uno confirma por expectativa, uno confirma solo lo que está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, me dice, no, hábleme más bien de a media hora, que yo creo que le entiendo. Y supongamos que usted ni siquiera la media hora. Entonces yo le digo, bueno, de a 15 minutos. No, tampoco entiendo. Entonces, bueno, de a 5 minutos. No, tampoco entiendo. Entonces, ya de a minuto, pues. Entonces, ahí sí entiendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a mí me toca hacer control de flujo con usted para que usted me entienda. ¿Sí me entendió? ¿O sí me entendieron todos? Entonces, ¿a qué se le llama control de flujo? Al poder considerar y tratar y dominar la referencia de los flujos de información que van en un sentido para poder procesarlos. ¿Sí está claro? ¿Entendieron? O sea, ustedes ni confirman. Eso quiere decir que hay que repetir esto. Ya. Pensé que estaba dando un ejemplo, profe. Listo, sigamos. Entonces, eso es lo que está pasando acá precisamente. Esta es una carta de secuencia de mensajes en la cual se está hablando del tamaño de la ventana y de los acuses de recibo. Si notan un poquito, aquí comenzó un número de secuencia que indicó enviar 1500 bytes. Se ha dicho que el tamaño de ventana vale 3000. O sea, cada 3000 bytes se confirma. Entonces, se mandó la secuencia 1, se mandó la secuencia 2. Entonces, cuando este recibió 3000 bytes, este mandó un acuse de recibo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como se mandó un acuse de recibo, este puede seguir transmitiendo. Luego comenzó a mandar del 3001 al 4500, luego del 4500 al 6000. Entonces, luego, ya lo recibió, lo se entendió, luego este mandó otro acuse de recibo. ¿Qué pasa cuando este mandó el 1501 al 3000, pero este supuestamente no confirmó? Entonces, porque probablemente aquí hubo un error. Cuando eso no se confirma, se espera un tiempo determinado y este tiene que volver a enviar desde aquí. ¿Está claro? ¿Entendieron? Aquí es precisamente esa cuestión. Por ejemplo, fíjense acá. Aquí se mandó este flujo de información y se confirmó. Ahora, supuestamente, en este caso, se mandó este flujo de información y aquí hubo un pequeño problema. Se perdió un segmento. Y luego se mandó este. Entonces, este que está acá, este acuse de recibo, no puede ir precisamente por la estructura de información, en este caso, de lo que está pasando acá. El acuse de recibo no se hace, o sea, realmente aquí no se puede dar acuse de recibo. Aquí se podría dar un acuse de recibo por la secuencia recibida del 4501 al 6000, pero no de la del 3001 al 4500. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí el tamaño de ventana hubo que reducirlo a 1500, no de 3000. Entonces, por ejemplo, aquí están hablando de una congestión. Entonces, para que de pronto lo entiendan, uno puede reducir la ventana es para precisamente manejar las congestiones. Entonces, la confiabilidad precisamente que le aporta los acuses de recibo. Cada vez que usted recibe un acuse de recibo, está confirmando que está recibiendo los datos. Ahora, pueden existir muchas razones con las cuales hasta los mismos acuses de recibo se pierdan, ¿cierto? Entonces, pues esas situaciones toca volverlas a repetir en este caso.
Espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Hasta allí vamos bien? Bueno, ahora hablemos de Sí, lo profe. que es UDP. ¿Quién es UDP? Pues yo a UDP le digo, pues yo ahorita he estado diciendo que los protocolos de transporte son como los hombres. Entonces, ¿qué TCP era un caballero? ¿UDP quién es? Pues UDP es un man que como que no tiene ni educación, no es cortés, no es nada, o mejor dicho, no es procedimental, es muy simple, solo hace lo básico, ¿ya? Profe, entonces para uno enviar información por UDP, información confidencial es muy Más riesgoso, bien ¿sí o se no? hacen dos cosas, lo riesgoso se encripta y lo rápido se manda por UDP. Entonces, ¿UDP qué hace? UDP básicamente pues es alguien que va al punto, va al grano, no es de, no es de tres vías, de dos vías. Entonces, ¿para qué se usa UDP? Pues UDP se usa para aplicaciones que sencillamente solo puedan tolerar pequeñas pérdidas de datos. Entonces, y aplicaciones que obviamente no puedan tolerar retrasos. O sea, ¿dónde se hace esto? En streamings. Por ejemplo, ¿en qué se usa? Pues uno lo usa, por ejemplo, en la aplicación de protocolos como el mismo DNS, como el mismo SNMP, por ejemplo, con la implementación de los procesos del DHCP, y algo bien importante que hoy en día pasa, con lo que es la voz sobre IP y los juegos en línea. Eso hace el trabajo de precisamente el UDP. ¿Ya? Para que se van dando cuenta. Por ejemplo, yo lo decía ahorita, ¿no? El concepto de telefonía es un concepto orientado a conexión que hoy en día por la voz IP se ha partido en dos cosas. En el establecimiento de la sesión, que es orientada a conexión, y en el manejo de los envíos de flujo de información, que no es orientado a conexión. El establecimiento de la sesión se puede implementar por TCP, pero el manejo de los flujos de información se puede considerar enviado por UDP, en este caso, ¿ya? Bueno, con UDP tenemos un pequeño problema. Como es poco confiable y no orientado a conexión, él no hace rearmado de datagramas. Realmente él manda los flujos de información y así como se van recibiendo, se van implementando. Si hay algo que hacer adicional para poder trabajar con UDP, en este caso le tocaría al concepto de aplicación que está usando UDP ponerse a hacer ese detalle. Entonces uno puede volver a UDP confiable. ¿Confiable en qué sentido? En el sentido de que si usted construye un proceso de aplicación que le dé la posibilidad de hacer algo en el efecto final sobre lo que es la organización de la información y de pronto hasta la seguridad, entonces lo puede trabajar desde ese punto de vista, con velocidad, porque la idea de UDP es aportar velocidad, en este caso. Entonces, por ejemplo, en UDP, ¿cierto? Si nosotros tenemos servidores y clientes en UDP, ellos básicamente, ¿qué hacen? Pues digamos que las aplicaciones que están basadas sobre UDP, como se menciona allí, son sencillamente aplicaciones que en ese caso necesitan es velocidad y rapidez para el manejo de los puertos. Por ejemplo, una de estas aplicaciones es el Radius, que son aplicaciones de autenticación. Otra aplicación que usa esto, como repito yo ahorita, fue el DNS. El DNS es de los primeros procesos que específicamente se tienen que llevar a cabo en una red. Ahorita les muestro precisamente con un ejemplo. Por ejemplo, aquí pueden ustedes apreciar todo esto. Estas son las aplicaciones que, por ejemplo, utilizan TCP. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellas se soportan sobre IP. Esto, entre IP y TCP hay un socket y cada parte de estas direcciona un concepto de aplicación. Esto es sobre TCP y estas serían las que están sobre UDP. O sea, ahí esto está como medio repartido. Por ejemplo, la televisión IP es sobre UDP. La voz sobre IP es sobre UDP. O sea, su Netflix es sobre UDP. Para que vayan entendiendo este negocio, ¿no? En este caso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces voy a hacer un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación con No. esto. Pongan cuidado. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pequeño, en este caso, y vamos a hablar puntualmente de lo que esto muestra. Sí, esta clase hoy resultó más amena. Me levantaron el ánimo. Pero Valeria no ha dicho nada, ¿no? Ni Valentina. Se quedaron calladas. ¿De Hola. qué, profe? Hola, Bueno, aquí profe, estoy ¿cómo sentado. está? ¿Cómo Dígame. sigue? Ah, bueno. Bien, Saluden pues, bien. aunque sea. Hagan un three-way handshake. Hola. Ve, ustedes dos, nosotros somos UDP o TCP, contanos pues. Uy, no, pues uno que va a saber ni ¿Cómo es cada uno? conocer a cada uno.
Claro, uno ¿Sí o tiene no? que Ah, saber bueno, cómo es listo, cada Valentín, muy uno. inteligente su respuesta. Pero sí entendió la comparación, ¿no? Hoy en día todo el mundo es así. Hoy en día Sí, hacen como el, ¿cómo es que llama eso? Como como el dermatólogo, ¿no? Van al grano. ¿Ya? Bueno, listo. No me entendieron el chiste, entonces sigamos. Eh, Vamos a hacer una pequeña red, un pequeño ejemplo. Esto no es nada del otro mundo. Entonces yo por aquí voy a montar precisamente un servidor, en este caso, ¿cierto? Miren bien lo que va a pasar. Voy a colocar dos servidores. Voy a poner acá dos clientes. Uno y dos clientes. ¿Listo? Entonces los voy a conectar. Pongan cuidado. Voy a conectar este computador con esto. Y este computador con esto. Bueno, supongamos que voy a colocar otro cliente más. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ninguna, ¿no? Entonces yo voy a darme el lujo de trabajar acá. Este va a ser el servidor www, ¿cierto? Y este que sea el servidor DNS y el DHCP. Pongan pues cuidado. No los voy a conectar todavía. ¿Listo? Entonces acá me voy a dar el lujo. Primero voy a crear aquí el direccionamiento que eso tiene básico. ¿Cierto? Entonces me voy a meter en el servidor que yo dije que era el DNS y el DHCP. Entonces acá por ejemplo le voy a colocar una dirección 192.168.10. Digamos que 2. Y acá voy a colocarle esta misma dirección aquí, no, aquí con esta, pero el DNS sí lo voy a cambiar a esta, o sea el DNS es el mismo. Entonces me voy a ir a la parte de servicios, voy a montar un DHCP. Supuestamente el default gateway de esto es el 192.168.10.1. El DNS server pues yo ya lo tengo copiadito, que es el 2, y yo quiero que esto comience a entregar direcciones desde la 20 en adelante con esa misma máscara y que me entregue 50 direcciones. Entonces yo quiero que esto en este caso pues se me salve. Ahí ya la tengo salvadita, ¿cierto? En este caso, ¿ves? Aquí está. Listo. Todavía no la voy a aprender. Voy a aprender el servicio. Voy a ir al DNS, que está acá, ¿cierto? Voy a registrar el servidor de arriba. Supuestamente ese va a ser el servidor www.tele1.com. Voy a colocarle aquí una dirección IP. Voy a colocarle, por ejemplo, la dirección IP que sea la 3, supongamos. Entonces aquí voy a adicionar precisamente esa dirección y voy a prender el servicio. No los he conectado. Ahora, este servidor obviamente tengo que configurarlo. El del DNS, perdón. Entonces voy al servidor de arriba, ¿cierto? Que está acá. Y voy precisamente a configurarlo. Esto ya estamos trabajando en redes. Aquí voy a colocar, ¿qué dirección era esta? La 3. Entonces este es la 1 y este sería la 2. Listo, estamos trabajando solo en IPv4. Voy a conectar los servidores a cualquier puerto. Bueno, antes de ir a hacer esto, en este caso, digamos que aquí voy a crear una pequeña paginita web en la parte de servicios de él. Entonces me voy a meter el protocolo HTTP. Voy a escribir aquí, por ejemplo, ¿qué escribimos? Test de red www. En este caso, welcome to Tele1. ¿Era Tele1 o Tele2? ¿Cómo le puse yo? Entonces aquí salvamos. ¿Listo? Entonces voy a mirar a ver si yo le puse Tele1. Aquí en la parte de servicios. En el DNS. Sí, Tele1. Listo. Bueno, ya sabemos cómo llama esto. Esto ya está prendido acá. El servidor ya está prendido, como pueden ver, ¿cierto? El DHCP creo que también estaba prendido. ¿Yo lo prendí? Sí. Vamos a ver. Sí, está prendido ambos servidores. Entonces vamos a conectarlos.
Pero entonces, para yo revisar estas cosas, no voy a pasar a revisar protocolarmente lo que estamos haciendo. Voy a cancelar todas estas cuestiones que no me sirven y voy a dejar solamente las que quiero. Entonces aquí me dice que ninguno, ¿cierto? Entonces hasta el momento pues aquí de estos protocolos, ¿cuáles voy a usar? Voy a usar por ejemplo el HTTP, el protocolo TCP, el protocolo UDP. ¿Cuál otro de esos quiero mirar? Digamos que así nomás. De pronto este. Ni más, ¿no? Y acá voy a mirar este que está aquí, este que está aquí y este que está acá. Listo. Entonces vamos a conectar en el modo simulación los servidores a este switch. Entonces vamos a esperar. En este momento vamos a explicar precisamente qué es lo que está pasando ahí. Entonces vamos a revisar en ese sentido, pues primero que todo, vamos a pedir direccionamiento en DHCP de un computador de estos. Por ejemplo, estos tienen todos direcciones estáticas. Entonces le voy a decir aquí que pida un direccionamiento dinámico. Miren acá, ¿cuál es el protocolo que arrancó aquí? Entonces nosotros no sabemos. Miremos a ver esa petición de qué es, de DHCP. Listo, entonces miremos DHCP sobre qué protocolo trabaja o sobre qué parte de transporte. Sobre UDP. Déjenlo acá. Va a buscar en este caso el puerto 67 desde el puerto fuente 68 y está buscando precisamente que alguien le diga cómo se puede llamar. Miren bien que apenas va a hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué hace? Él ahí va a haber algo bien interesante, va a haber una cosa que llama broadcast. ¿Están dando de cuenta? ¿Por qué para acá no avanzó? Porque puntualmente en este caso, digamos que, miren bien, este puerto está apagadito, ¿no? Vamos a colocarlo en tiempo real. Él ahorita cambia. Esto que está haciendo aquí es una cosa que llama el cómputo del spanning tree, ¿cierto? Ahí cambió. Entonces digamos que ahorita vamos a volver a hacer esa petición. Digamos que aquí no vamos a mandar un pin, sino, mire que él falló. Volvámoslo a mandar. Esta es la petición del DHCP. Mírenlo ahí. ¿A dónde va a ir? ¿Para allá o para acá? Tiene que irse para acá. Ahora él sí recibió el DHCP y este paquete que está aquí ya lo escuchó él. Como él ya lo escuchó, en este caso, ¿cierto? Entonces él tiene una petición. Supuestamente a él le dijeron, mire jovencito, es que necesito una dirección IP, hágame el favor y me ayuda, esta es mi dirección MAC. Por ahí nosotros estuvimos hablando, entre otras cosas, por ahí estuvimos hablando nosotros de un protocolo que llama ARP. De hecho, aquí también funciona ARP, en este caso. Entonces aquí ya posiblemente este señor, ¿cierto? Ya con esta cosa garantizada, precisamente vaya adelantando su proceso de configuración de dirección dinámica. Denme un segundo. Entonces aquí este momentico que no responde este software. Esto se llama comprar computador. Denme un segundo acá. Bueno, aquí se quedó parqueado esto. El paquete 13 está un momentico bloqueado. Vamos a esperar un segundito que logremos tener otra vez el control.
Bueno, por lo menos dijo que el buffer estaba lleno. Pero acá, pues borremos esa petición y volvemos a hacer. Upa. Tenemos que esperar más bien a... Bueno, esto tocaría volverlo a hacer si esto se cierra, ¿no? Si estás como bloqueando el evento. Vamos a revisar qué pasó acá. Pues si yo le vuelvo a decir a él que haga eso que está aquí, entonces fíjense que acá va a llegar una respuesta. ¿Quién tiene que contestarla? Este servidor. En ese instante esta máquina todavía no tiene configuración IP. Entonces esta respuesta de este señor que está acá, básicamente va a ir a ¿dónde? Va a hacer un broadcast, pero solo este dispositivo la va a configurar. Miren bien, perdón, la va a procesar. Aquí nos estamos dando cuenta de todos los procesos que tienen que hacerse en este caso. Miren, todo lo que tiene que hacerse puntualmente para que esto tenga que tener en ese caso, digamos que éxito. ¿Está claro? Bueno, en un segundo. Aquí nos vamos a dar cuenta que va a terminar pasando. Entonces acá, este señor ya hizo la petición. Estos paquetes que están acá, pues aquí ellos tienen que mostrarnos a nosotros qué está pasando. Ellos son ya, digamos que, consideraciones de pruebas que se están haciendo del protocolo ICMP. Esto no hubiera sido necesario porque pues no lo hubiéramos necesitado, pero lo que pasa es que es un protocolo de mensajería de control de los hosts en internet. Lo que pasa es que él se está aquí bloqueando por algunas cosas, ¿no? En este caso. Denme un segundo y terminamos esta parte para esta prueba. Bueno, listo. Vamos a borrar ese paquete mejor y vamos a volver a revisar si ya tiene direccionamiento IP. Todavía no lo tiene. ¿Cuántas rondas de actualización tiene que hacer? Pues bastante, ¿no? Ah, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este dispositivo? Revisemos bien. Ese dispositivo acá no está en modo de HCP. Él no está haciendo nada ahí. Entonces aquí, ese es que específicamente él va a tener en ese caso, pues ahorita digamos que la dirección, eso no se había escogido, ¿no? Vamos a ver qué pasó acá. ¿Qué se está repartiendo aquí? Paquetes de DHCP. Solo lo está pidiendo uno solo. Mire que nada más estamos haciendo el proceso del DHCP. Entonces se pueden poner a imaginar lo que esto se debe de gas. Aquí ya por ejemplo tomó la dirección. Si se están dando cuenta, él ya aquí se configuró. Entonces aquí este ya está configurado. Ahora eso es una petición para DHCP. Ahora asumamos que este señor que está aquí, ¿cierto? Quiere navegar al sitio, pongan cuidado. Vamos a abrir aquí un navegador. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de todo eso. La primera cosa que va a pasar aquí es esto. Esta es una petición del DNS. No se va directamente. Entonces apenas él lo que primero que hace es resolver la dirección. Entonces esto, ¿con qué lo hace? ¿Con qué protocolo lo hace? Ese protocolo es el DNS, ¿cierto? Y él lo soporta sobre UDP. Miren bien. Acá está. Y acá está el mensaje del DNS con la búsqueda del sitio tele1.com. Entonces, él sabe que el DNS es este dispositivo que está acá. Entonces, él va a enviar primero, o sea, la petición del servicio web
no se va para acá. Primero hay pregunta por el DNS, ¿cierto? Aquí ya, cuando él ya lo hace, ahora sí, apenas se va a abrir la sesión en TCP, en este caso, y esa sesión en TCP sí se va para acá, para el servidor. Apenas está abriendo la sesión. Luego, después de que se confirma la apertura de sesión en TCP, es que ahí sí sale la petición del HTTP. Y probablemente acá dentro del computador, en este caso, se esté buscando precisamente, ahí está la página, ya está abierta. ¿Sí están viendo? Todo lo que implica tener ese proceso, ¿no? En este caso. Eso es básicamente lo que estamos diciendo para el día de hoy. Entonces ahí estamos mostrando precisamente los conceptos de capa de aplicación para precisamente un servicio, en este caso, montado para la parte de lo que es el uso del protocolo TCP, el protocolo UDP, ¿cierto? Articulando el trabajo precisamente de quiénes, de lo que es una actividad formal de implementar una traducción del DNS y una apertura de una página en HTTP. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no. ¿Cómo va la América? No, profe, no. 1-0 va ganando. Ah, bueno, listo. 1-0 va ganando. Entonces esto es 2309 del 2020. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Entonces sigamos. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Preguntas? Ninguna, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartirles a ustedes estas diapositivas. Y seguimos con esta cuestión. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No quieren hablar hoy. No, profe. No me quieren decir nada. Estamos como aburridos hoy, pues. Bueno, están hablando bien de mí. Bueno, ahí está, ¿cierto? Bueno, entonces ya eso quedó claro para ustedes, ¿cierto? Vamos a hablar ahorita acerca de otra cosa, que es el protocolo del direccionamiento IP. Y eso es lo que sigue a continuación. Entonces, pero para entrar allí vamos a entrar más de lleno con esto, con la parte de la capa de red. Entonces, ¿qué es la capa de red? En este caso. Entonces, ¿de qué se va a tratar todo esto? Entonces vamos a hacer un recorrido bien grande sobre lo que son el procedimiento del enrutamiento, los protocolos enrutados, los mecanismos de subdivisión en redes. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer acá? Pues vamos a comenzar a describir lo necesario para poder identificarlos todos. Además de eso, pues vamos a nombrar los campos y los paquetes que se requieren dentro del protocolo IP. ¿Qué más necesitamos determinar? Entonces, en este caso, si se dan cuenta ustedes,
pues la idea es aprender a manejar bien el concepto del direccionamiento, la gestión del direccionamiento. Y desde ese punto de vista, comenzar a hablar de lo que es el proceso del enrutamiento y aplicar métricas para poder llevar a cabo los protocolos de enrutamiento. Vamos a mirar una cosa importante dentro de esto. Entonces, hablemos de lo que es precisamente la introducción en esto y hablemos de lo que es un protocolo aplicado acá. Pues esto nos implica que nosotros sepamos cómo van a ser las reglas que van a finalmente gobernar la comunicación entre los computadores. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata básicamente de que nosotros podamos recrear esta clase de cosas y tengamos conocimiento específico de lo que pasa cuando enviamos información de un extremo a otro. Noten ustedes, nosotros tenemos una arquitectura de red allí montada, donde hay varias redes conectadas. Y obviamente pues tenemos básicamente conectado del lado izquierdo y del lado derecho una necesidad de envío de datos. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de lo que es un protocolo enrutado. El protocolo enrutado del que vamos a hablar acá se llama IP, que es el Internet Protocol. Y obviamente, para que su información, para que su estructura sea conocida por toda la red, vamos a tener que hablar de protocolos de enrutamiento y de mecanismos de enrutamiento. O sea, en otras palabras, la comunicación entre los routers y el conocimiento de rutas lo van a manejar los protocolos de enrutamiento. Y la forma de identificar los hosts y aportar la información la va a determinar el protocolo IP, ya sea en versión 4 o en versión 6. Entonces, acá nos definen a nosotros que es un protocolo enrutado. Convencionalmente un protocolo enrutado nos ayuda precisamente a identificar en una red mediante un número lógico a lo que corresponde a un host. Esa identificación tiene una estructura, pues obviamente protocolos enrutados existen muchos. De hecho, el que más vamos a manejar nosotros acá se llama el protocolo IP, porque es que existen otros. Está el protocolo IPX, está el protocolo AppleTalk. Hay varios, pero obviamente el más conocido para nosotros es el protocolo IP. Y el protocolo IP viene en dos versiones actualmente, el IPv4 y el IPv6. Entonces, hablar de un protocolo enrutado es precisamente hablar, en este caso, de una estructura de identificación que, por ejemplo, en IPv4 habla precisamente de definir un campo de red y un campo de host. Adicionalmente, para poder determinar cómo se maneja esa parte, se implementa precisamente un concepto de gestión y control y de organización que se llama máscara de red. En ese caso, obviamente, pues para poder identificar un host en IPv4 se requieren básicamente de dos tipos de identificación. Es como llegar y decir la dirección IP y la máscara. En IPv6 solamente se requiere de la estructura de la dirección y una cosa que se llama prefijo, que identifica la longitud de la red. En este caso, pues esto tiene todo obviamente una explicativa mucho más grande. Fíjense que allí tenemos precisamente conectados de ese enrutador, ¿cuántas redes? ¿Cuántas redes hay conectadas? Cuatro redes. ¿Sí redean también cada computador o qué? Ese enrutador. Solo tres, ¿no? Está la red 11 y está la red 12. Entonces miren una cosa bien importante. A través de una operación AND a nivel binario entre esta estructura de dirección y esta estructura de dirección, yo puedo conocer cuál es la red a la cual está pegado un host. Por ejemplo, el resultado de esta AND me dio este valor de aquí. O sea, el host 192.168.10.2 está pegado de la red 10.0. Es esta. ¿Está claro? Si ustedes quieren saber cómo piensa un enrutador, pónganle cuidado a este tipo de cosas. Porque esto lo hace un enrutador constantemente. O sea, toma la dirección de red, la dirección IP, y hace una operación AND con su máscara, identifica a qué red pertenece. ¿Está claro?
Ahora, eso es una de las cosas que pasan acá. Pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, es probable que uno de estos hosts, que están entre el 1 y el 254 por la estructura que tiene esto, pertenezcan a esta misma red. En este caso, el problema es que pregunten por él y no esté. En ese sentido, ¿ya? Porque eso sí es un problema. Bueno. Ahora, el protocolo IP es un protocolo enrutado. ¿Cómo se caracteriza el protocolo IP? Pues es un protocolo no orientado a conexión. No orientado a conexión es que él no guarda memoria. Él no sabe supuestamente qué están haciendo con él. Él no tiene precisamente esa robustez. Él es two-way handshake. Él es poco confiable. Tiene la técnica del mejor esfuerzo. Y obviamente en ese sentido él procede a hacer solamente encapsulados de segmentos o de datagramas en su estructura de paquete. La unidad de información que básicamente tiene el protocolo IP en versión 4 o en versión 6 se llama paquete, para que no lo van a confundir. Ahora, si nosotros revisamos otro poquito más las cosas, pues obviamente a través del trabajo que se tiene con el protocolo IP, nosotros podemos ir discriminando la forma en cómo precisamente la información puede pasar de un lado a otro. En este caso, si notan un poquito, allí se está haciendo una escogencia de rutas entre los enrutadores para pasar de un dispositivo determinado a otro. Como pueden apreciar, allí se ha pasado de la red en donde está el computador A y B a la red donde está supuestamente el computador E y F. Entonces, lo que está pasando a la derecha es precisamente el proceso de encapsulamiento. Entonces, ¿eso qué pasa? O sea, en la capa de red, en la capa de internet, que es la que está apareciendo el paquete, es que se mete introducido todo lo que es el concepto del dato del segmento, para luego supuestamente pasar a la siguiente capa, que es donde en ese caso tenemos nosotros un entramado. Entonces, finalmente eso, ¿cómo se vuelve? Puros bits. O sea, según eso, lo que está pasando al lado derecho es el proceso de encapsulado que se sufre cuando se está usando el modelo protocolar de TCP/IP. Bueno, entonces, ¿de qué se va a encargar la capa de internet o la capa aplicada para esto? Pues de manejar el direccionamiento de información o la información necesaria para que la información fluya o pase de un lado a otro. Bueno, entonces, acá hay otro ejemplo también similar que habla precisamente del modelo OSI, que está al lado izquierda, en este caso donde allí están las 7 capas de él, y sobre la parte derecha tenemos precisamente lo que está pasando de acuerdo a lo que sucede en el internet de hoy, en ese sentido, cómo se organiza la información. Allí, por ejemplo, tenemos nosotros en este caso que todo lo que está asociado a las últimas 3 capas del modelo OSI, que son la de aplicación, presentación y sesión, se les considera como la unidad de información, como el dato. En la parte de transporte no solamente tenemos el segmento, también tenemos el datagrama. En la capa de red tenemos solo el paquete. En la capa de enlace de datos tenemos obviamente la trama. Y en la capa física solamente tenemos los bits puros o la representación de la información. Entonces, esto es una secuencia que normalmente siempre va a pasar en todos los dispositivos en todo momento. Ahora, miren bien este ejemplo. Era lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Nosotros para, por ejemplo, enviar información del dispositivo X al dispositivo Y, tenemos que hacer una escogencia de rutas. Por ejemplo, el dispositivo X está conectado directamente del dispositivo A y como pueden apreciar, ellos comparten de forma par un cierto número de capas. O sea, los enrutadores definen 3 capas. Los dispositivos finales definen 7 capas. Esto es según el modelo OSI. Y si ustedes notan un poquito, ya el traslado de información, como puede estarse dando en este caso del dispositivo X al Y, se hace a través del procesamiento vertical de la información. Y si notan otra vez también las cosas, los conceptos de capas de aplicación, presentación, sesión y transporte hacen una comunicación horizontal. ¿Ya? Entonces, el direccionamiento que se hace en este caso, en la parte de transporte, es extremo a extremo. Mientras que obviamente el direccionamiento que se hace entre, por ejemplo, el host y la siguiente etapa de la red es un direccionamiento más bien local. Miren este ejemplo que está acá. Precisamente. Entonces nosotros aquí estamos buscando la necesidad de lo que quieren, de enviar datos desde la parte izquierda a la parte derecha. ¿Cómo comienza esto? Pues obviamente acá estamos verificando que tanto el dispositivo de la derecha como el de la izquierda se quieren comunicar. Entonces, por ejemplo, empieza enviando datos Bill Smith y como pueden ver, en ese caso, esto produce un entramado. Es un entramado tipo Ethernet. Ese entramado tipo Ethernet obviamente pues va
en ese caso en modo broadcast, en esa pequeña red que está allí, que es la 11.150.11, y la escucha precisamente en el enrutador. Entonces, como él ve que puntualmente la dirección origen sí pertenece a su red, pero la dirección destino no, entonces él va a ir a buscarla en este caso, como pueden apreciarla, que es la 163. Entonces, luego él ¿qué hace? Pues él para poder hacer eso, hace el reconocimiento de lo que es el dato, él lee la capa de red, lo que le importa a él, y luego obviamente ¿qué hace? Vuelve y precisamente verifica en la trama, extrae las direcciones origen y destino, y obviamente pues se encarga de coger con la dirección destino, hacer una operación AND, y revisa si esa red él la conoce. Entonces él encuentra que la red es la 198.150 11.160. Entonces como posiblemente conoce esa red, entonces ya lo encapsula de nuevo el paquete, lo envía de nuevo a la capa física, ya el protocolo que usted está usando allí es el protocolo diferente, ya no es el Ethernet sino el PPP, porque el enlace serial ya lo debió haber recibido el dispositivo 1166, como pueden ver. Y ese dispositivo ¿qué hace? Vuelve y lo toma de la capa de app física, lo lleva hasta la capa de red, evalúa si esa red que está allí le compete, verifica y revisa la dirección IP destino. Entonces, si esa dirección IP destino concuerda, él dice, sí, esta es mía, voy a conmutarlo específicamente a la interfaz donde está el dispositivo. Ya cuando él eso hace, él se lo entrega finalmente al computador destino. Ese es el procedimiento como tal que se lleva a cabo para hacer la entrega de información desde un host X o un host determinado a otro host. ¿Está claro? Bueno, entonces ahorita hay que comenzar a hablar de estas cosas. Como primera medida, pues nosotros de IP podemos decir que es un servicio de envío que es no orientado a conexión, porque precisamente los paquetes que se pueden enviar a través de IP pueden tomar distintas rutas. O sea, de hecho, una de las consideraciones por las cuales se dice que no es orientado a conexión es porque él no se comunica con el destino antes de enviar el paquete. Entonces, esto es lo que convencionalmente se conoce como conmutación de paquetes. Hay otros servicios de envío que son los servicios orientados a conexión, de las cuales, por ejemplo, aquí ya no está inmerso IP, sino un protocolo como TCP, y en la cual, por ejemplo, se establece una conexión entre el dispositivo origen y el dispositivo destino, antes de transferir los datos, y poder garantizar precisamente ese tipo de cosas. Un ejemplo de esto es la conmutación de circuitos. O sea, la información que se envía de un lado para otro no es que tome diferentes rutas, sino que todos van en secuencia, viajan en secuencia precisamente a través prácticamente de los mismos circuitos de comunicaciones. Ahora, ¿por qué es importante entender un poco estas características? Porque es que IP es un protocolo no orientado a conexión. De hecho, el dispositivo que lo vuelve confiable o el mecanismo que lo vuelve confiable ni siquiera pertenece a su capa. Digamos que si nosotros queremos darle confiabilidad a los procesos que hace IP, hay que acompañarlo del protocolo TCP. Entonces, por eso es que es importante en ese sentido mirar a ver cómo es que uno puede hacer confiable o fiable una comunicación. Ahora, vamos a revisar un poquito la estructura del paquete IP. El paquete IP, ¿de qué se compone? Un paquete IP se compone por un header IP o cabecera y una carga de capa y los datos de capas superiores. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes el header o cabecera de IP versión 4. Más adelante miraremos el de IP versión 6. De hecho, pues en este caso nosotros tenemos aquí la muestra, fundamentalmente hablando de lo que precisamente se hace para discriminar todas las posibles opciones y cosas que se pueden hacer con el manejo de un paquete. Ahora, ¿esto a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a entender que esto tiene unos campos. Ese header IP, como pueden ver, tiene el campo de versión, que por ejemplo en versión 4 dice que es de versión 4, en versión 6 pues dice que es de IP versión 6. Ese campo HLN es el que determina la longitud del encabezado IP en palabras de 32 bits, ¿cierto? Usualmente, normalmente se establecen 5. Esto se hace para IP versión 4. Luego viene el tipo de servicio. Luego en el tipo de servicio, pues obviamente nosotros podemos considerar lo que es un concepto de una cosa que se llama la precedencia, y la precedencia nos identifica qué tipo de cosas se puede hacer con un paquete. De acuerdo a esto viene uno que se llama longitud total, que este calcula la longitud total en bytes del paquete, o sea, lo que mide el header más los datos. Y de ahí en adelante viene una cosa que se llama el identificador o la identificación, que es el que supuestamente se usa para hacer procesos de reensamblado.
Viene luego el campo de banderas, que tiene una característica bien importante. Con los campos de bandera uno puede saber si un paquete se puede fragmentar o no se puede fragmentar, o si es un fragmento o si es el último fragmento. Entonces esas cosas nos advierten a nosotros qué clase de situaciones se pueden manejar con la información. Luego viene el fragment offset. En este caso, ese fragment offset, por ejemplo, me advierte a mí cómo puedo darle de manejo específico a un paquete. Por ejemplo, ese paquete tiene 1280 octetos. Sabemos que obviamente pues la unidad de información que se puede estar manejando en un momento específico pues puede ser más pequeña. Digamos que puede ser 512. Entonces allí ese 1280 se divide por 512 pues y se extraen en ese caso todas las unidades segmentadas completas. Por ejemplo, ahí podemos ver que salen 3 unidades segmentadas en las cuales dos son de 512 y una de 256. Y si notan un poquito, esa última 256 es el último paquete de reensamblado de esos dos anteriores. Entonces, con esto es que supuestamente se maneja la fragmentación en la parte del manejo de información. Luego viene otro campo que es el de time to live. La gente piensa que esto es una marca horaria y no. El time to live es el número de saltos que puede finalmente un paquete recorrer. Esto básicamente no puede ser infinito. Dentro del protocolo IP también se considera, en este caso, determinar qué protocolo de capa superior es el que está articulado allí. Y además de eso, pues viene una cosa que, bueno, los protocolos de capas de aplicación son los que precisamente hemos estado detallando a nivel de puertos. O sea, todo lo que indique puntualmente cómo conectar una aplicación direccionada a través de un puerto. El header checksum, pues es un mecanismo que se usa para darle confiabilidad. Supuestamente el header checksum es aplicado solamente o recalculado en cada router sobre la cabecera IP. Entonces, luego viene la dirección IP origen, la dirección IP destino, ¿cierto? Los campos específicos de opciones, si los hay, en este caso que pueden admitir, digamos que aplicaciones de seguridad y obviamente otras opciones adicionales. Viene el padding, en este caso también, ¿cierto? Que son bits de relleno para garantizar que el header tenga una cabecera múltiple de 32 bits. Luego viene allí asociado a eso el campo de datos, que obviamente desde ese punto de vista pues muestra específicamente un máximo variable de 64 KB. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora hablemos un poquito de los dispositivos de capa 3 y qué son. Entonces, vamos a ver primero que todo los enrutadores. ¿Qué son los enrutadores? Pues son dispositivos específicamente hablando, ¿sí?, que se pueden determinar para puntualmente, y en ese caso, trabajar en conceptos de Internet Working. Ellos basan su trabajo en el manejo de los paquetes y basados específicamente en la discriminación o la lectura o interpretación de las direcciones de capa 3, que son direcciones lógicas. Las direcciones de capa 3 pues no son otra cosa que las direcciones IP. Ahora, si miramos otra cosa adicional, pues un router es el que finalmente toma las decisiones inteligentes de acuerdo a unos criterios o métricas que van a ayudar a escoger cuál es la mejor forma de enviar un paquete o de trasladar un paquete en un ambiente de redes. Hay una comparativa que uno puede hacer, pues obviamente esto es una comparativa muy complicada, porque esto es como comparar algo que nos gusta mucho con algo que no nos gusta. Por ejemplo, ahora, o es como comparar una pelota cuadrada con una pelota redonda. Pues si yo tengo una pelota cuadrada es por algo, si tengo una pelota redonda pues es por algo. Porque lo que pasa es que el bridge y el switch, en este caso, usan direcciones físicas para tomar decisiones de envío. Y el enrutador usa direcciones lógicas de capa 3 para hacer lo mismo en ese caso. O sea, no es que supuestamente yo con un enrutador use direcciones físicas. De hecho, las direcciones físicas o las direcciones tipo MAC solo las usan los dispositivos de enlace de datos. Las direcciones lógicas solo las va a usar el enrutador. O algo que tenga capacidad de enrutamiento. Los routers, pues supuestamente, en este caso, para trabajar en Internet, se valen de las direcciones lógicas, ¿ya? Y las direcciones físicas son las que supuestamente van a ser asignadas por los fabricantes y obviamente su connotación es muy local. Esto no sirve para trabajar en Internet, ¿cierto? Bueno. Ahora, por acá hay otra característica de comparativa,
Entonces, por ejemplo, pues lo único que importa a nivel de IPv4 y IPv6 es que son direcciones, las direcciones IP son direcciones de capa 3, en definitiva. De hecho, son fácilmente se pueden cambiar por software, mientras que pues de una dirección física ya no es tan simple, aunque hoy en día pues uno puede modificar la abstracción de la dirección. Yo diría que esto no se puede tampoco ni inventar, pero pues es algo que hoy en día, prácticamente hace unos años eso estaba vetado, cambiar una dirección física. Bueno, sobre esto pues ya vamos a comenzar a hablar sobre una cosa que se llama el direccionamiento. El direccionamiento ya pues habla puntualmente de todo lo que se refiere a la forma de etiquetar dispositivos en un concepto que se llama red. Y obviamente poderlo localizar. El esquema de direccionamiento IP en el formato que se vea, pues se define de acuerdo a muchas cosas. Obviamente lo importante del direccionamiento IP es que uno lo puede modificar. Es fácil de modificar. Ahora, normalmente el direccionamiento IP ¿para qué sirve? Para que nosotros asociemos a cada dispositivo que está haciendo networking o todos los dispositivos que trabajan en red una identificación única. Por ejemplo, los enrutadores trabajando entre redes tienen la disposición de conectar mínimo 2 redes. Si un enrutador solamente tiene una interfaz de red, entonces el enrutador digamos que no sirve para nada. Porque de hecho un enrutador mínimo para poder que sirva para algo tiene que tener 2 interfaces de red en ese caso. O 2 modos de conectarnos a 2 redes diferentes. ¿Ya? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo donde aquí tenemos un router, una red A conectada, una red B y una red C. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que hay unos hosts conectados en cada una de esas redes. Y nos damos la posibilidad de considerar de que, por ejemplo, el dispositivo A2 quiere comunicarse con el B2. Entonces ese dispositivo A2 envía datos al router. Ese router retira el encabezado de enlace de datos, como dice allí, y obviamente va a examinar las direcciones, luego las direcciones de capa de red para determinar cuál es la red destino. Como él ya conoce, entonces él conmuta eso hacia la red B1, entonces es cuando ya allí en ese caso, por ejemplo, es probable que el protocolo ARP comience a trabajar y allí obviamente pues se le hace la entrega de la información. Ya, entonces, que si yo quiero tomar decisiones, pues sí, claro, ¿con qué dispositivo lo tengo que hacer? Pues con un enrutador. Los enrutadores normalmente, ¿qué hacen? Pues ellos reciben la información y hacen una especie como de filtrado y llegan hasta el campo de información que a ellos realmente se les cruza. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que la información, en ese caso, pues el enrutador se encarga de verificar es a través de sus capas. Entonces, un enrutador, ¿qué hace para saber a qué red le compete un paquete? Entonces, él toma su dirección destino y hace una operación una operación AND entre la dirección IP que quiere verificar y su máscara de red. Entonces con eso básicamente se da cuenta a qué red pertenece y puede en ese caso entregar el paquete como tal. Entonces él puede consultar la tabla de routing. De hecho, un enrutador tiene una base de datos de información. Y esa base de datos de información precisamente se llama tabla de enrutamiento. Entonces, la tabla de enrutamiento, pues obviamente es aquella base de datos con la cual un enrutador está constantemente consultando para enviar información al destino. Entonces, ¿qué hace? Él debe examinar la dirección de red para determinar a cuál red destino tiene que enviarla. Si el dispositivo conoce la red destino, entonces él dice la voy a enviar hacia allá. Si él no la conoce, entonces ¿qué hace con la información determinada por el paquete que se está enviando? Pues la deja caer. Convencionalmente eso es lo que posiblemente pase. Entonces, ¿eso cómo pasa? Pues obviamente pasa porque los dispositivos que escuchan a las redes son los enrutadores que están conectados a través de unas cosas que llaman interfaces. Entonces, ¿qué es una interfaz realmente? Es la forma de de asociar a un dispositivo de networking como un router, en ese caso, una estructura de una red. O sea, obviamente a veces a ese tipo de interfaces les dicen a veces puertos de red. De hecho, sí es muy aplicado.
pero es puerto de red, no puerto de transporte, que es muy diferente. Entonces, cada interfaz, al estar ubicada en un dispositivo, se supone que en el protocolo de enrutado que esté trabajando hay que asociarle una dirección IP individual única y única. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a revisar entonces la capa de direccionamiento que tenemos acá, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre precisamente esta parte que es importante. Pues esto es largo, ¿no? Vamos a empezarlo. Entonces vamos a hablar precisamente de lo que es conocido como direccionamiento. Entonces, ¿qué es direccionamiento? Pues obviamente direccionamiento es el mecanismo que se usa en IPv4 y IPv6 de una vez para que nosotros podamos determinar de forma estructurada la dirección de un host. Uno lo puede describir obviamente para IPv4 o para IPv6. De hecho, nos vamos a dar cuenta en IPv4 y IPv6 existen dos servicios. O existen muchos servicios. Por ejemplo, los servicios que se tienen en IPv4 son los servicios de unicast, de broadcast y de multicast. Y los servicios que se tienen en IPv6 son muy diferentes, porque son servicios de unicast, multicast y anycast. Entonces, obviamente, pues acá vamos a hablar precisamente de todas estas cosas. De hecho, pues vamos a hablar bastante fuerte de lo que es el direccionamiento de multicast y cómo es la función que se lleva a cabo para direccionar en IPv4 y en IPv6 con el protocolo ICMP. Entonces empecemos primero que todo por las direcciones de IPv4. Entonces, supuestamente nosotros vamos a partir de una cosa que se llama una estructura de direccionamiento. Esa notación con la cual se va a trabajar esto es una notación binaria. Esa notación binaria implica que yo tenga que trabajar con mecanismos de direcciones que pueden tener una longitud de 32 bits para IPv4 o de 128 bits para IPv6. Entonces, por lo general nosotros vamos a trabajar con una notación de posición, porque todo el tiempo vamos a tener que estar pasando de valores binarios a valores decimales, pero en un rango de 0 a 255 en este caso. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras. O sea, yo prácticamente tengo que entender que, por ejemplo, esto que está acá escrito pesa 192 porque está el campo de 2 a la 6 y es a la 7 en 1. O sea, esto es lo que equivale a este valor que está acá. Si yo, por ejemplo, coloco 168, ¿cómo escribo 168? ¿A dónde pongo los unos? Pues obviamente, en este caso, sí, perdón, si es según esto, los unos, ¿dónde los voy a poner? Voy a escribirlos aquí. Pues yo colocaría aquí 168, aquí ya tengo 160 y este valor. Entonces, estos están en 0, en 0, en 0, en 0 y en 0. Ahí tengo yo ya eso, entonces sería el 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1000. Ese es el 168. ¿Está claro? ¿Entendieron? Bueno, entonces, Sí, señor. ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, sí. Yo creo que ustedes lo deben de tener claro, ¿no? Entonces, hay que estar practicando. Esto pues yo no lo voy a estar repitiendo. Ustedes tienen que saber que esto es un octeto. Un octeto, pues uno lo puede escribir en valor binario y recuerden muy bien que un octeto lo puede partir en dos partes. En la parte alta de 4 bits y en la parte baja de 4 bits. Bueno, entonces la conversión de decimal a binario pues deberíamos es mencionada, ¿no? O sea, eso sí ya acá es una obligación de ustedes. En este caso, normalmente yo hago eso, un trabajo combinatorio, un trabajo de implementación de notación decimal a binaria muy diferente. Esto no se hace con divisiones sucesivas por 2 en este caso, se hace a través de otras cosas puntualmente hablando. ¿Ya? Entonces digamos que es independiente, o sea, aquí es muy importante que ustedes entiendan cómo pasar de una notación decimal a una notación binaria. De hecho, esto que está acá precisamente define, eso se llama una notación decimal separada por punto para IPv4. Ahora, ¿qué es importante dentro de esto? Dentro de una dirección IP en versión 4,
nosotros podemos reconocer una cosa que se llama la porción de red y la porción del host. A veces hay direcciones, va a depender de esto, porque es que de acuerdo a la máscara, donde la máscara me diga que tengo un corte, allí tengo básicamente definido la estructura de la dirección. Por ejemplo, en este caso, esta porción que está acá es la porción de la red, y lo que queda remanente es la porción del host. ¿Por qué? Porque es que eso lo está definiendo la máscara. La máscara, por ejemplo, define que estos tres campos de acá son de red y este campo es de host. Entonces, obviamente, en ese caso, lo que diga, la forma en como la forma en como está organizada una red, la define en IPv4, la define la máscara. Ya en este caso, por ejemplo, en IPv4 existe para hablar de una red o para identificar un host, la dirección IP y la máscara. En IPv6 no existe la máscara porque no existe el concepto de máscara. ¿Está claro? Entonces aquí tienen ustedes una especie como de matriz para determinar en ese sentido pues cuáles son los valores que puntualmente se pueden escribir con básicamente este tipo de cosas y para escribir obviamente los valores de máscara útiles en este caso. Obviamente pues aquí esto tiene un pequeño problema, ¿no? ¿Cuál es el pequeño problema? Pues que esto está desorganizado en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces pues yo puedo pasar de notación decimal punteada a estructuras de binarias, en este caso, como pueden ver. Yo puedo, por ejemplo, escribir, este es el campo de red, este es el campo de un host, ¿cierto? Y esto que está acá, por ejemplo, se puede definir como el campo del broadcast. ¿Qué es eso fundamentalmente? Entonces, la dirección de broadcast dentro de una red es la dirección con la cual uno le envía información a todos los hosts de la red, en la parte de IPv4, ¿cierto? Bueno, entonces ya considerando esto, pues ya lo que nos toca hacer a nosotros es hacer ejercicios. Por ejemplo, aquí ya tenemos puntualmente el desarrollo de una pequeña red en la cual este dispositivo que se llama R2 tiene esta dirección y aquí existen estos dispositivos que están acá. Vamos a hacer ese mismo ejemplo y vamos a implementarlo en el Packet Tracer, ¿cierto? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Usted no tiene ninguna pregunta? Hágale, Valentina. Yo sí, profe, pero lo hago ahora No, al profe. final. ¿Por qué no hágala de una vez? Yo ya acabé. No, aún no Vamos a al las final de la 8:45. clase. Paremos ahí. ¿Te parece? Aló. Cuénteme, Valentina. La. Es que llevamos ya mucha información, ¿no? Porque es que Voy, ya espérate, profe, yo llevamos busco. en 2 temas. Una ¿Cuántos temas? Pucha. Ya es para que no se no se vayan a, ¿cómo se llama eso? A reventar, ¿no? Que vamos a ver todo esto. Cuénteme, Valentina. Voy, profe. Es que, ay, yo necesito diseñar una página HTML donde pueda vincular un Usted necesita sistema diseñar una página tracker. en HTML. Entonces ese ¿Para qué? se hace en el... ¿Tracker? Para vincular ¿Un un sistema de sistema rastreo? tracker. Sí, sí, profe. 80. Ese se hace en el puerto Sí. 8, ¿Esa 80. era su pregunta? 80, bueno, ya. Listo, gracias. Sí, o sea, si usted quiere montar una página en HTML, Sí, usted esa era puede mi montarla en el pregunta. puerto 80, aunque hay otros puertos que sirven para el protocolo HTTP, ¿no? Es el puerto 8080 también, pero son puertos alternos, pero el puerto primario del protocolo HTTP es el puerto 80. ¿Sí me entendió? Bueno,
No, pues entonces yo voy a parar Sí, acá profe, gracias. porque ya pues vimos dos temas puntualmente y yo voy a dejar aquí esto iniciado, ¿cierto? En este caso. Y paramos ahí. Voy a grabar esto y pues paramos la clase. Según esto que vamos a colocar, pues precisamente es el direccionamiento de esta estructura de esta red. Vamos a hacer el pequeño ejercicio de implementación acá. ¿Sí? Vamos a hacer este mismo. Un segundo que abra esto. Justo se quedó ahí. Acá está. Bueno, entonces acá ya está abierto. Entonces voy a montar un enrutador cualquiera. Por ejemplo, este que está aquí. ¿Con cuántos hosts? Bueno, 4. Entonces voy a montar acá un pequeño switch. Y 4 computadores. Y conectamos puntualmente estos dispositivos entre sí. Le colocamos la dirección. Entonces el ejemplo, ¿qué me lleva a hacer a mí? Pues obviamente es importante que aclaren un poquito esto. Yo voy a colocar el direccionamiento IP aquí en esta interfaz que es la faz Ethernet 00. Yo lo voy a colocar utilizando precisamente un método de programación que se llama interfaz de línea de comandos para este sistema. Entonces yo voy a entrar, pues porque esto toca ir haciéndolo de una vez, en este caso, al dispositivo. Entonces yo acá lo que hago puntualmente es entrar a la interfaz faz Ethernet 00. Le voy a colocar la dirección IP que me están diciendo o que me ofrece precisamente el ejemplo. Entonces aquí yo lo coloco en la IP address, la 10.1.1.1. Yo me imagino que esto tiene esta máscara. Vamos a colocarle esta máscara, esta que está aquí. Entonces aquí le coloco la disposición de esto y ya esta dirección que está acá, lo que hago es repartirla como la gateway. ¿Por qué se le dice gateway? Entonces vamos a revisar un poquito ese gráfico. Pues este dispositivo se dice que es gateway porque puntualmente todos los dispositivos tienen, para pasar a otra red, porque yo podría pasar potencialmente a otra red, tendría que pasar por este punto. Entonces, por ejemplo, este dispositivo que está acá, en el ejemplo es el 10.1.1.254, pues es uno de los dispositivos que está aquí colgados. Entonces aquí vamos a programarlo con esa dirección, 10.1.1.254. Aquí le vamos a colocar la dirección de máscara, que debe ser la misma en toda la red. Y aquí colocamos el dispositivo gateway. ¿Listo? Entonces en este momento, este dispositivo que está acá, ya está activo. Vamos a buscar a este, y este es la 10.1.1.12. Según eso, este dispositivo le vamos a hacer el mismo tratamiento, ¿cierto? Y esta la vamos a cambiar aquí por el valor que necesitamos. Una más. Listo. Vamos a revisar este en el gráfico. Este es el 11 y luego el 10. Entonces acá colocamos la dirección IP. Este es el 11. Y este que está acá, ese es el dispositivo gateway. Y el último que está acá, pues sencillamente lo que hemos hecho nosotros es hacer la definición formal de un concepto de red. Este es el 10. No tiene que quedar igual, ¿no? Esto es un ejemplo que está explicando las soluciones. Ya, listo. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Si revisamos un poquito,
este dispositivo tiene esta dirección. Esto se llama la estructura de la red porque la define la máscara. Y esto que está acá es la estructura del host, que es lo que nos están diciendo acá, en este caso, dentro de esto. Entonces aquí nos están diciendo que lo que está acá, o sea, lo que está para el último campo, el último campo es la porción del host. Y lo que está, en este caso, en la parte amarilla es la porción de la red. O sea, la porción de la red tiene 24 bits. La porción del host tiene 8 bits. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta allí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, aquí podemos ver nosotros, dentro del mismo ejemplo que estamos haciendo, que, por ejemplo, este dispositivo que está acá, ¿cierto? Que es el que estoy mostrando aquí, tiene esta estructura de dirección en el host. Y este dispositivo que está acá, tiene esta estructura de dirección en el host. Esta nomás. Entonces, en ese caso, ¿sí? Ambos pues obviamente están en forma dispar. ¿Sí? Entonces miren bien, es lo mismo que estamos diciendo acá en la presentación. Aquí tenemos el 10.1.1.1 donde este es el host para ese dispositivo que es este que está acá. Y tenemos el 10.1.1.254 en donde este es el host. Entonces ustedes pueden apreciar la forma en cómo se escribe el 1 en binario y el 254 en binario. Entonces prácticamente nosotros tenemos ocupada toda la línea de direccionamiento en la red. Entonces acá, por ejemplo, nos están ofreciendo a nosotros que hagamos operaciones AND bit a bit. Por ejemplo, aquí nos han dado pues puntualmente que las operaciones, usted siempre que hace una operación AND entre el 0 y la dirección y el valor específico, pues siempre te va a dar 0, porque la AND hace eso, en este caso, ¿ya? Ahora, pues obviamente de las cosas que tenemos que entender nosotros es que esto va a indicarnos pues la forma en cómo pues puntualmente podamos colocar las direcciones IPs. Normalmente a un host siempre hay que colocarle su dirección de IP, su máscara y el default gateway. ¿El default gateway cuál es? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo gráfico que tenemos acá, es este, el default gateway de toda esta red que está aquí, es este punto que está acá, es este que está aquí. O sea, esta interfaz es el default gateway para todos los dispositivos de acá. ¿Por qué es? Porque es el dispositivo tutelar de esta red y es la de primera dirección. Este tiene la dirección 10.1.1.1. Cada uno de estos dispositivos tiene que tenerlo como puerta de enlace o gateway. Ahí está. Ahí lo pueden ver ustedes a la izquierda. Aquí está también para este. Tanto para este. Y de últimas para este. Y listo. Bueno. Vamos a guardar este ejercicio. Y por lo pronto replíquenlos en este caso. Bueno, ¿preguntas, Juanes? No, profe, por acá ninguna. ¿Ninguna? ¿Listo, Valeria? Entonces, No, profe, por acá ninguna. porque para que vayan haciendo estos ejercicios y desarrollando estos conceptos. Ahí les dejé las 4 presentaciones del día de hoy. Vamos viendo ya 3 de ellas, nos faltan 2. Nos falta una, perdón. La mitad de una de ellas, en este caso. ¿Listo? Entonces dejamos allí, jovencitos. Voy a subirles esto a la carpeta del día de hoy. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Entonces para allá, ahí la pueden encontrar, ¿no? En este caso toda la información. Y nos vemos, estén esperando el video. Ya lo voy a subir. De todo lo que llevamos hasta el momento.